proyectar. A ver. Sí. Vamos a ver qué está con rebelde la computadora. No sé por qué no me quiere dejar compartir. ¿Permisos de qué? Aprobación de consentimiento. Solo Lenny tiene su, Araceli tiene su micrófono. Perdón, Lick. ¿Verdad? No sé por qué motivo no me quiere dejar proyectar, pero vamos a ver qué es lo que quiere la computadora. No quiere. Bueno, vamos a impartirla así. Vamos a ver, me recuerdo que nos quedamos en los principios generales y habíamos, creo que nos quedamos, déjenme ver. En los principios generales, vamos a ver, déjenme ver. Esto no lo vimos, bueno. Muy bien, así rápidamente los principios generales que vimos, pues de la forma, la redacción discrecional que tiene el notario, que tiene que llenar ciertos requisitos y un orden lógico, ¿verdad? Que hablamos acerca incluso de que no incluye en la ley el sello profesional que debería de tenerlo, ¿verdad? Pero pues ahí sí que está regulado de esta forma. De inmediación, que estar en contacto directo con los requirientes o los solicitantes, ¿verdad? Debemos de tenerlos enfrente, atenderlos nosotros, interpretar lo que nos quieren decir. El principio de rogación, que el notario no puede actuar de oficio, ¿verdad? Tiene que ser rogado. Recordemos que nosotros los notarios somos rogados. Y el principio de consentimiento, el requisito esencial que debe de estar libre de vicios, ¿verdad? Con la firma del documento da su consentimiento. Recordemos que en nuestro código, bueno, algo similar, digamos, para hacer una breve comparación. Cuando ustedes vieron derecho civil, vieron pues en la parte, el título cuarto me parece, vamos a ver, el título quinto, es el libro de las obligaciones, también nos habla, pues nos regula acerca de la declaración de voluntad. A ver, ¿quién me lee el 1251 del Código Civil? Artículo 1251. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declare su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Muy bien, gracias. Entonces, acá el 1251 nos regula que dentro de los contratos del derecho de obligaciones está que debe de estar libre de vicio también, ¿verdad? Entonces, igual, pues en las actas notariales debe existir una libertad, ¿verdad? La persona quiere, por ejemplo, realizar su cambio de nombre, no sé, realizar la identificación de tercero que vieron con el licenciado Stalet. Recordemos que ¿quién habló? ¿No? ¿Se le encendió el micrófono a alguien? Realizar una subasta voluntaria, la declaración de ausencia, el reconocimiento de preñez o de parto, la disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes. Recordemos acá, tenemos 6 trámites
el cambio de nombre, la omisión de partida de nacimiento o acento extemporáneo, la rectificación de partida, la determinación de edad, el patrimonio familiar y la rectificación de área de bien inmueble urbano. Alguien me preguntaba que por qué el cuadro, pues que había enviado un cuadro así, o es lo que les había explicado al inicio de clase. Y para los que vieron, envié 2 cuadros. Uno es con la finalidad de que nos guiemos, ¿verdad? Y el otro cuadro es para que lo vayamos llenando. Posteriormente, pues ya les voy a hacer llegar las instrucciones correspondientes, pero ustedes ya, por ejemplo, con el licenciado Stalet ya vieron el trámite de identificación de tercero, entonces ya deberían pues de ir practicando, ¿verdad? No sé qué les colocó el realizar. ¿Tuvieron algún acta? Pues que yo haya escuchado, nada, Alex solo lo explicó. Ah, vaya, está bien. Entonces, miren, pues el día miércoles yo les voy a pedir que redactemos el acta notarial. Vamos a ver, voy a buscar las instrucciones y se las voy a subir, ¿sí? Al finalizar, bueno, ahorita después les cuento que tengo pues que ver el tema de tesis, pero posteriormente pues yo les voy a subir las instrucciones, ¿verdad? Para que ya vayamos colocando lo que lo que nos compete. Eso sí, eso va a ser para el segundo parcial. Recordemos que el primer parcial es neto, ¿verdad? 30 puntos. Entonces, eso sí está conforme los reglamentos de universitarios y los tenemos que cumplir de esa forma. Realmente todavía debemos de recibir instrucciones de parte de nuestros jefes de departamento, ¿verdad? Si ustedes ven su programa, ahí aparece, bueno, no está actualizado realmente, pero tenemos un director de área y un jefe de departamento, pues nuestro jefe es el licenciado Jorge Mario Álvarez Quirós y el licenciado Pacheco, ¿verdad? López Pacheco, que son pues 2 grandes docentes de notariado que tenemos nosotros y pues no nos hemos podido como reunir, ¿verdad? Pero ya nos indicarán ellos qué instrucciones debemos de seguir, pero de momento pues eso va a hacer que vamos a ir como que realizando el trabajo para el segundo parcial. Yo no sé, ustedes, miren, ha sido un poquito complicado el tema de subir, publicar las notas, y ahorita pues ya ustedes han de tener noción que ya nos pasaron los cuadros de recuperación, ya subimos las notas correspondientes, y pues ya de mi parte ya las publiqué. No sé por qué razón a algunos no les aparece, ya le di como impresión, yo no sé, que desconozco qué sea, ¿verdad? Todavía tengo duda por preguntar en control académico por qué razón a algunos no les aparece, si lo suben de forma inmediata o cuál será la situación. Pero de parte de nosotros como docentes, pues ya, incluso Rosa me preguntaba ahorita en la tarde, ¿verdad? Yo le digo que de parte como docente ya cumplí, ¿verdad? Con la publicación de las notas, incluso darle impresión y de un tiempo prudencial para que se manifestara el que no le aparecía su nota, pero ya realicé lo que me compete como docente. Muy bien, volviendo con el tema, pues el principio de seguridad jurídica, nosotros platicamos en la primera clase, pues, acerca de la fe pública que tiene el notario. Hablamos acerca de la importancia que tiene, ¿verdad?, en nuestras actuaciones, la certeza que damos a los documentos, ¿verdad?, y que solamente que son, pues sabemos que se producen fe y plena prueba, ¿verdad? Tal vez alguien nos refresca ahí a los compañeros del 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, que alguien me haga favor de leerlo. Artículo 186. Autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Muy bien, muchas gracias. Ese salvo, otra vez si me lo puede leer el salvo. Salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Muy bien, muchas gracias, ¿verdad? De redarguirlos de falsedad. ¿Qué significa eso? Alguien que me diga. Impugnarlos, Ligda. ¿Cómo? Impugnar. Sí. Salvo, ¿verdad?, que lo impugnemos y que demostremos que no es así. De lo contrario, se entiende que todo lo que realiza el notario produce plena prueba, es real lo que está allí, ¿verdad? Por eso es tan delicado, ¿verdad?
El día de mañana, cuando ustedes se gradúen, casi siempre pues van a recibir ofertas tentadoras que no son realmente buenas. Entonces tengan mucho cuidado, ¿verdad? Porque les comento, cuando yo acá, miren, cuando ustedes se gradúan, son solo gastos, 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 gastos. Créanme que sí se gasta un montón. Qué trámite acá, qué trámite por allá. La verdad que uno dice, bueno, vamos a ver hasta dónde, ¿verdad? Pero sí se gasta un montón. Entonces, ¿a qué hora va a devolverse esta situación, ¿verdad? Entonces les van a realizar ofertas de trabajo, van a querer probarlos, creo yo, que sí hay que tener mucha prudencia. Me recuerdo cuando yo me quedaba como muy tarde al trabajar, cuando estaba en una oficina jurídica, cuando recién me acababa de graduar. Llegó una persona, tocó la puerta y me dice, mire, fíjese que necesitan esta legalización. Bueno, entonces, sí, bueno, tráigame el documento original. Fíjese que no lo traigo. ¿Qué es lo correcto ahí? No hacerlo. Exactamente. No hacerla. No hacerla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tengo el original a la vista, ¿verdad? Dar Yo, fe de los hechos que le constan y en ese momento no le consta el documento original para poder validarlo. sí, supónganse, si nos vamos a nuestro código de notariado, por ejemplo, vamos a ver, nos vamos a ir al artículo, vamos a ver, ahorita les digo. Licenciada, pero esas personas ya actúan de mala fe, ¿verdad? Directamente tratando de dañar a la persona, digamos, a usted en ese caso, si usted hubiera hecho su Sí, documento. sí, imagínense el que sea para un juicio. Alguien que me leyera el artículo, déjenme ver, 55, literal B, del Código de Notariado. Cuando, literal B, artículo 55, cuando sea de fotocopias, fotostáticas u otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, el lugar y la fecha, fe de que las reproducciones son auténticas y una breve relación de los datos que consten en las hojas anteriores a aquella en que se consigne el acta o de todo el documento legalizado, cuando materialmente sea imposible levantarla sobre el propio documento. Todas las hojas anteriores a la última deberán ir firmadas y selladas por el notario. En ambos casos, el acta deberá llevar la firma y sello de notario precedidas en el primer caso de las palabras ante mí y en el segundo caso de las palabras por mí y ante mí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, acá lo que nos indican es que debemos, cuando sean fotocopias fotostáticas u otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, ¿verdad? Y nos indica el contenido, pero aquí hay una palabra, bueno, una frase, fe de que las reproducciones son auténticas. Entonces nosotros estamos dando fe que la reproducción es auténtica. Si alguien no les pone a la vista el original, pues obviamente no vamos a poder saber, ¿verdad? Realmente el contenido en sí, ¿verdad? Entonces no se puede. Yo les aconsejo que mejor se abstengan, ¿verdad? Porque realmente pues hay personas, pues como les digo, de mala fe, otras que son pues mafiosas o qué sé yo, ¿verdad? Realmente pues van a querer perjudicarles el día de mañana y supónganse que sea un documento que vaya a servir para un juicio, un proceso que se vaya a impugnar. No. Miren, a veces las tentaciones no van a venir de los enemigos no los van a venir a buscar, van a ser amigos. Entonces es por eso que uno debe tener el discernimiento de poder elegir el trabajo que vamos a realizar. Yo me recuerdo que en una ocasión, ¿verdad? Como entre colegas, pues nos hacemos eso de que, mira, puedo fraccionar un instrumento en el protocolo a tu cargo y a veces a uno pues le requerían, ¿verdad? Puedo fraccionar un instrumento. ¿Por qué? Porque era de un pariente suyo, puede ser de él mismo, ¿verdad? Hay varias situaciones ahí. Pues la cosa es que vino un notario y le hizo a un colega esto.
Le dijo, mira, préstame unas hojas de papel sellado. Eran amigos desde mucho tiempo, bueno, está bien. Realizó el instrumento público, y lo llegaron a firmar y todo. Pero cometió el error la procuradora, ¿verdad? Que el amigo, mira, el amigo que llegó a prestar, digamos, el papel sellado y que fraccionó la escritura, todo bien, ¿verdad? Era un pariente de él, es justificado. Pero vino él y realizó unos testados, porque él se confundió. Y supónganse, era compraventa en vez de donación, por decirles, una cosa así, era un término que ya cambia bastante. Él abusivamente, como le dijo la otra, pues no sabía que era, pues sabía la confianza que había entre ellos, se lo dio. Y vino él y testó. Cuando el notario vio lo que había hecho en el protocolo de su carro, se enojó tanto que ya no se lo prestó. Ya le dijo, no, esto ya no te lo puedo permitir. Y pues tuvo que realizar, el señor se enojó tanto porque no pudo presentarlo ante el registro de la propiedad, obviamente, ¿verdad? Había pegado el montón de timbres, y dijo, no, es que yo los voy a perder, es mucho dinero, sí, pero no fue para esto lo que me pediste el apoyo, ¿verdad? Me lo hubieras hablado, ¿verdad? No hacer ese tipo de situaciones. Entonces, encima el notario, el otro colega se enojó con él. Entonces me dice, mira, por hacer un favor, resulta uno con enemigos, ¿verdad? En otra ocasión, por ejemplo, hubo un colega también que llegó a la oficina y me dijo, mira, fíjate que necesito hacer un instrumento público. Bueno, está bien, dile a la persona que venga, realicémoslo acá. Pero la procuradora, por eso les digo que tienen que tener mucha prudencia y mucho cuidado. Vino en lo que yo estaba, me fui al banco porque yo era asesora de bancos. Cuando regresé me dice, mira, fíjate que vino X persona y dijo que se iba a llevar el instrumento. ¿Y por qué se lo diste? Me hubieras llamado. Es que lo que sucede es que como yo miro que son tan amigos, pues no es así, me debiste de llamar. Entonces lo llamé y le dije, mira, necesito que me devuelvas el protocolo, ¿verdad? Que te llevaste las hojas. No, que mira, que discúlpame, que no sé qué, que fui a ver lo de las firmas. No, yo te dije claramente que vinieran a firmar aquí en la oficina. Entonces lo que procedí fue a realizar la cancelación del instrumento público, ¿verdad? Entonces esta persona se distanció, encima de todo el ofendido eran ellos, ¿verdad? Entonces se distanció, se enojó conmigo porque yo no, pues, no podía aceptar algo así. Obviamente, pues, uno, como me decía mi esposo, que en paz descanse, es mejor pasar un momento colorado que 1000 descoloridos, y ni modo si se enoja, pero no es así en los términos, ¿verdad? Si ustedes, pues, obviamente, pues van a pasar situaciones similares, ahí se van a recordar de mí. En la cárcel, decía mi esposo, están muchos notarios, no abogados, son notarios. ¿Y por qué? Por amigos, por amigos. Así que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Lo que realizamos, lo que realmente estamos autorizando. Imagínense que yo por pena hubiera autorizado ese instrumento, qué sé yo, qué personas firmaron ahí, ¿verdad? Entonces, es mejor que las personas se molesten, que no tendrían por qué hacerlo, porque no son los términos en los cuales uno, pues, ha accedido a que fraccione un instrumento público, pero realmente sí, así es, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tener mucha prudencia. Muy bien, continuando con los principios, porque necesito terminar el tema de los principios hoy. Voy a tratar de ver el acta notarial, que ya lo vieron, pero igual vamos a tratar de abarcar. El principio de autenticación, la intervención y autorización del notario con la firma y sello registrados, le da una autenticación a los actos que documenta. La firma y el sello que registramos, ¿verdad? Que lo vimos, recuerdo yo, que en artículo 2 u 1, no recuerdo cuál es el número 2, ¿verdad? Numeral 3, que nos indica que para ejercer el notariado se requiere haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación y la firma y sello que usarán con el nombre y apellidos usuales. Son el nombre y apellidos usuales, ¿verdad? Podría, por ejemplo, yo colocar un logo, una distinción. Realmente la ley nos regula el nombre y los apellidos usuales, ¿verdad? ¿Podría omitir yo en el sello mi nombre, un nombre que no me gusta?
Sí, licenciada. Siempre que lo haya registrado de esa manera, licenciada. Sí, máximo si tengo una identificación, ¿verdad? Sí se pueden, fíjese. Hay personas que no les gusta su nombre, así que sí se puede. Inclusive les hacía mención que hay personas que registran unos sellos así meros extraños, ¿verdad? Les conté que una notaria vio un zapatito de cristal como Cenicienta, entonces siempre que veo a Cenicienta me recuerdo de eso, pero sí, hay situaciones que de verdad no sé, pero yo diría que si ustedes van a colocarle un adorno, que no sea algo así, ¿verdad? Por favor, porque realmente tenemos que demostrar profesionalismo, ¿verdad? Muy bien. De fe pública es un principio real de derecho notarial, pues viniendo a ser como una patente de crédito que se necesita forzosamente para que la instrumentación pública sea respetada y teñida de certeza, ¿verdad? Entonces, realmente pues esto ya lo vimos. El principio de publicidad, los actos que autoriza el notario son públicos. Por medio de la autorización notarial se hace pública la voluntad de la persona y tiene el notario la obligación de expedir testimonios o certificaciones de lo actuado. A ver, ¿quién me dice dónde está el principio de publicidad en nuestro código de notaria? En el 22 dijo en el anterior. Otra vez, ¿verdad? Si me lo lee, por favor. Dice, las escrituras matrices podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés en presencia del notario, exceptuándose los testamentos y donaciones por causa de muerte, mientras vivan los otorgantes. Pueden solo ellos corresponde este derecho. Solo a ellos le corresponde este derecho. Muy bien. ¿Y si el notario se negara? ¿El 1 también, licenciada? El 1, pero aquí le faltó una parte del compañero en el 22. Sí, si el notario se negare a exhibir la escritura, el juez de primera instancia de su jurisdicción, previa audiencia por 24 horas, quedará al notario, dictará la resolución que corresponda. Muy bien, gracias. Realmente el 1 no, porque acá es en relación a la fe pública, sería como al tema anterior. Ahora, el 22 sí es principio de publicidad, entonces voy a necesitar que coloquen a la par principio de publicidad. También pues está relacionado con el 74 y 86 que vamos a leer. Muy bien, aquí lo que nos indica básicamente es que las escrituras matrices van a poder consultarse por cualquier persona, ¿verdad? En presencia del notario, y se recuerden que es en presencia del notario, si es en el protocolo, a su cargo. Ahora, si no, pues también pueden ir al Archivo General de Protocolos y solicitar una certificación del testimonio especial, si una vez ya lo haya presentado el notario, ¿verdad? Pero existe la excepción del testamento y la donación por causa de muerte mientras estén vivos los otorgantes. Pues solo a ellos les va a competir, ¿verdad? Si el notario se negara a exhibirlo, la escritura del juez de primera instancia de su jurisdicción previa audiencia por 24 horas quedará al notario, dictará la resolución que corresponda. Entonces, previamente el juez, si el notario se niega, lo va a citar, ¿verdad? Por ejemplo, acá lo que podríamos resaltar es que las donaciones o testamentos por causa de muerte, por ejemplo, no las pueden ni ver los revisores de protocolo. Ellos pueden llegar ustedes con el protocolo a su cargo y si hay testamentos o donaciones por causa de muerte, ellos no tienen por qué revisarlas. Anteriormente pues sí se hacía y realmente pues mientras estén vivos los otorgantes, pero ¿cómo vamos a saber si están vivos los otorgantes? ¿Qué tendría, si llega una X persona a su oficina y le solicita, les pongan el protocolo a la vista del testamento de Juanita Pérez? ¿Qué tendría que llevarle esa persona que le está requiriendo esto? Acta de función. Ajá, un acta de defunción, ¿verdad? Una certificación. Ustedes la deben de corroborar. Realmente fíjense que una vez llegó a la oficina una persona el protocolo al cargo de mi esposo. Y pues le dice la procuradora, me permite la certificación. Fíjese que solo por lógica, en ningún momento pues ella, que le diré, no le dimos instrucción, sino que ella, pues de ella nació por lógica.
un acta de defunción de la persona, ¿verdad? Y supónganse le llevó una certificación, ¿verdad? Y se llamaba Juanita Pérez López, supónganse. Pero, supónganse Juana María Pérez López. Pero la partida de defunción, la certificación que le llevó era Juana Angélica Pérez López. O sea, tenía un nombre distinto y me dice, y me llama, mira, fíjate que en la oficina está una persona que requiere ver el testamento de X, de esta señora, ¿verdad? Pero me llama la atención que el segundo nombre no es igual, ¿verdad? ¿Ustedes qué le hubieran dicho, en primer lugar? Indagado, licenciada. ¿Cuál era el ¿Cómo? motivo? Yo hubiera indagado para ver qué era lo que ella me decía primero, ¿verdad? Ajá, pero ¿y qué más? ¿Qué más? Aquí hay algo bien peculiar ¿Un que reconocimiento de terceros, licenciada? y también puede ser, ¿verdad? ¿Cuál es el interés que tenía esa persona en ese testamento, para empezar? Sí, a ver, ¿quién más? Pedir documento de identificación, licenciada, de esa persona para poder corroborar el nombre. Sí, también. Establecer si no hizo un cambio de nombre la otorgante en vida, Lina. Sí, pero a ustedes se les está olvidando algo bien importante que nos indica el artículo 22. Licenciada, que en estos casos no debe de, es en el único caso donde no puede darse la información, ¿verdad? A menos que sea el que edictó el testamento. El que realizó el testamento. Pero hay algo bien importante que se les está pasando por alto. A ver, alguien que me lea el 22. La presencia del notario. Exactamente. Le dije, bueno, que espere la persona, yo ya voy a llegar, pero no se lo puedes enseñar, ¿verdad? Porque no estoy yo, es en mi presencia, ¿verdad? Entonces, en todo caso sería la presencia de mi esposo, ¿verdad? Pero yo era la depositaria del protocolo a su cargo, ¿verdad? Porque él no está. Entonces, realmente, pues, no estaba yo y no. Y efectivamente, pues, la persona ya no llegó, ya no, se fue. Entonces, ahí es donde uno entra como con duda, ¿verdad? ¿Qué interés hay ahí atrás, verdad? Y es donde ustedes tienen que tener mucha astucia, ¿verdad? Bueno. Licenciada, a ese respecto, yo quería comentarle, para mí, pues eso es a título personal, el artículo 22 sí tiene cierta ambigüedad porque dice claramente que las escrituras matrices podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés. Uh-huh. Ahí voy a detenerme, pero, por ejemplo, yo puedo llegar a preguntar sobre el testamento de X persona. ¿Y cuál es mi interés si no se comprueba la relación de familiaridad con el testador? Pues, entonces, yo creo que ese artículo debiera ser más específico, porque cualquier persona, eso es un concepto muy abierto, pues. Entonces, mientras se averigua qué relación él tiene con el testador, creo que no, para mí hay que corregir eso. Sí, ¿verdad? Los órganos jurisdiccionales siempre ven como dice ahí, cualquier persona, siempre y cuando las partes estén involucradas. En este caso deben de ser las personas que, obviamente, vuelvo a repetir, que estén involucradas en el tema, pues no como dice la ley, a cualquier persona. Sí, hay varios aspectos que ver, ¿verdad? Ustedes, porque realmente ustedes no creo que hayan tenido la oportunidad, pero, por ejemplo, en el Archivo General de Protocolos, ustedes solicitaban el protocolo a cargo de, por ejemplo, Mario Aguirre Godoy, que acaba de fallecer hace poco, y que es el padre de la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Realmente, ustedes lo pueden hacer, ustedes pueden revisar protocolos antiguos. Claro que han de tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque sí, eso fue antes de la pandemia, les cuento, ¿verdad? Ahora no sé qué protocolos tendrán o si está permitido o si hay otra manera de consultar los protocolos antiguos, ¿verdad? Pero sí realmente, sí cualquiera puede solicitar testimonios.
Licenciada, en el caso del 75, no sé si está vinculado porque dice, mientras viva el otorgante de un testamento o donación por causa de muerte, solo él podrá extender testimonio y copia del instrumento. Sí. No sé si ahí sí solo, ahí dice que solo él. Sí, fíjese que sí, mientras dice esté viva, solo a ella se le va a poder extender el testimonio o copia del instrumento, solo a él, ¿verdad? Porque ahí a nadie más, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a saber si ya falleció o no, si está viva o no? Con una certificación de defunción, ¿verdad? También nos relaciona este artículo con el 74. A ver quién me lo lee. Del Código de Notariado. Si el notario se negara a extender testimonio, el juez de primera instancia, previa audiencia que le dará por 24 horas para que exponga las razones que tuviere para negarse, dictará la resolución que procede, y si ella fuere en el sentido de ordenar que se dé el testimonio y el notario no la obedeciere, ordenará la ocupación del tomo respectivo del protocolo y designará al notario que ha de extenderlo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, lo que acá nos indica es, cuando el notario se niega a extender el testimonio, vieran qué importante es esto, lo del testimonio, el juez de primera instancia previa audiencia le dará 24 horas para que exponga las razones por las cuales se está negando, ¿verdad? Y va a dictar una resolución. Si ella fuere en el sentido de ordenar que se dé el testimonio y el notario no lo obedeciere, ordenará la ocupación del tomo respectivo, ¿verdad? Entonces, realmente, y designará al notario para que lo extienda. Lo que sucede acá es algo bien peculiar. Fíjense que muchos notarios que, por ejemplo, les hacían revisión de protocolo era ¿por qué se negaban a presentar los testimonios? Realmente es una obligación que tenemos como notario la presentación de los testimonios especiales. Pero muchos me decían, es que licenciada, la persona no me ha pagado mis honorarios. Es parte de la astucia que tenemos que tener al momento de faccionar un instrumento público. Yo lo que les puedo sugerir es que por lo menos cobren, ¿verdad?, los gastos. No les digo la mitad, ¿verdad?, los gastos en primer pago, ¿verdad? Porque si no después, y en eso pues vamos a incluir precisamente el testimonio, ¿verdad? Este testimonio especial, todas las obligaciones que tenemos como notarios. Porque si no, nosotros vamos a tener inconvenientes como esto, pero no podemos dejar de presentar nuestras obligaciones notariales, entonces sí lo tenemos que faccionar, inclusive pues si son escrituras de muchísimo dinero y que existe un arancel, pues obviamente vamos a tener que hacer un contrato, ¿verdad? Porque si no, a veces las personas se niegan, sencillamente no quieren pagar los honorarios y como saben que lo pueden obligar a uno a presentarlos, entonces de esta manera nos obligan a que presentemos los testimonios especiales en ese caso. Ahora el testimonio pues tiene que seguir un juicio, ¿verdad? Un juicio para solicitar esa presentación de ese testimonio, que es bastante largo, no crean que es sencillo, pero por lo menos los testimonios especiales sí tenemos que presentarlos, ¿verdad? Muy bien, y nos falta un artículo, el artículo 86. A ver quién me lo lee. ¿Sí? Es largo. No se oye. Si el notario no La inspección y revisión ordinaria se hará cada año. Voy a probar leerlo, licenciada. Yo creo que ya lo estaba leyendo Edna. dictará que ¿Qué artículo es? Pone, licenciada. El 86 del Código de Notariado, 86. La inspección y revisión ordinaria se hará cada año y la extraordinaria cuando lo mande la Corte Suprema de Justicia. Para el efecto, el notario está obligado a presentar el protocolo y sus comprobantes, debiéndose practicar la inspección y revisión en su presencia. El notario
Si el notario no cumpliere con presentar el protocolo y sus comprobantes o se negare a ello, el funcionario o inspector de protocolos encargado de la inspección y revisión lo hará del conocimiento del juez de primera instancia correspondiente, quien previa audiencia quedará al notario por 24 horas para que exponga las razones de su incumplimiento o negativa. Dictará dentro de las 24 horas siguientes la resolución que proceda, y si ella fuera en el sentido de que el notario presente el protocolo y sus comprobantes, así lo ordenará, bajo el apercibimiento de la ocupación y extracción del protocolo y comprobantes respectivos del poder del notario renuente, para cuyo efecto podrá recurrirse al auxilio de la fuerza pública. Si no fuere posible practicar la inspección y revisión en presencia del notario, el protocolo y comprobantes respectivos serán extraídos del poder del notario y remitidos de inmediato al Archivo General de Protocolos para lo que procediere. Si en el departamento solamente hubiere un juez de primera instancia y fuere este el encargado de la inspección y revisión, acudirá al juez de primera instancia más accesible para los efectos de las diligencias a que se refiere el párrafo que antecede. Cualquier retardo de un juez de primera instancia en cumplir las obligaciones que se le imponen según los párrafos anteriores deberá ser sancionado por la Corte Suprema de Justicia. El notario que por su incumplimiento o negativa diera lugar a que se decreten la ocupación o extracción del protocolo como se indica en este artículo, incurrirá en las responsabilidades penales, tanto por su desobediencia como por su condición de depositario del protocolo, sin perjuicio de cualesquiera otras que fueren pertinentes, de conformidad con la ley. Para la deducción de tales responsabilidades, el juez de primera instancia correspondiente o, en su caso, la Corte Suprema de Justicia, deberán, sin demora, certificar lo conducente al tribunal penal que corresponda. Muy bien, muchas gracias. Acá básicamente lo que nos indica es que la revisión es ordinaria y la revisión extraordinaria que realiza la Corte Suprema a través de los asesores, ¿verdad? Y que tiene un plazo, ¿verdad? Aquí lo importante es que existe un plazo de 24 horas para que coloque el protocolo si él se negare a llegar. Por eso es importante que cuando les hagan la citación de protocolo, ustedes pongan a la vista el protocolo a su cargo, ¿verdad? No pueden negarse, ay, se les va a olvidar en el archivo. No, créanme que llevan un buen seguimiento de los expedientes. Entonces, si yo no llego, el juez me va a citar o me va a dar una audiencia por 24 horas para que yo exponga las razones y otras 24 para que yo vaya a presentarme el archivo. Si yo me niego, va bajo apercibimiento, me lo va a ocupar y extraer, ¿verdad? También pues puede ser uso de la fuerza pública, ¿verdad? El notario, ¿verdad? Con tal de que yo cumpla con mis obligaciones. Y pues acá nos indica también que si no hay archivo de protocolos, pues lo hace un juez de primera instancia, pero ahora todos los departamentos de Guatemala tienen archivo general de protocolos. Entonces no es necesario presentar los testimonios ante los jueces de primera instancia, ¿verdad? Cualquier retardo de un juez en cumplir las obligaciones que se impongan según los párrafos anteriores deberá ser sancionado por la Corte Suprema. Entonces ellos también tienen pues tienen que ser diligentes para la presentación de lo que fueron a poner a su vista, ¿verdad? Pero realmente ya no es necesario, como les digo, porque en todos los departamentos tienen delegación del archivo. El notario que pues incumple o se niega, ¿verdad? Se le puede decretar la ocupación y la extracción, pero aún así va a incurrir en responsabilidades penales, ¿verdad? Entonces, de ahí voy a pedirles que me lean pues unos artículos 222, 223, 264, 321, 322, 327, 422, 434, 437,
y 438 del Código Penal. Ustedes me van a leer esos artículos y los vamos a ver en la próxima clase. Así sabemos de qué estamos hablando. Muy bien, para continuar con las disposiciones comunes en el Código Procesal Civil y Mercantil, a ver quién me colabora y me lee el 402 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 402. Las informaciones que las leyes exigen para la realización de ciertos actos, como el otorgamiento de autorizaciones judiciales, rectificación de partidas, etcétera, y todos los que no estuvieren especialmente reglamentados, se sujetarán a lo dispuesto en este título, aplicándose además lo que particularmente establezcan como requisito especial las leyes respectivas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, acá, pues, sí, gracias. Acá nos indica que las informaciones que las leyes exigen para la realización de ciertos actos como el otorgamiento de autorizaciones judiciales, rectificación de partidas, etcétera, y todo lo que no tuvieran especialmente reglamentados se sujetarán a lo dispuesto en este título, aplicándose además lo que particularmente establezca como requisito esencial las leyes especiales. Acá lo que se nos indica, ¿verdad? Básicamente es que si no existe un trámite que esté regulado, ¿verdad? Dentro de este capítulo, recordemos que hay trámites que están, si ustedes van a su cuadrito, el cuadrito que les mandé, ¿alguien lo tiene en la mano? No me decepciona. Sí, licenciada. Sí, va. A ver, leamos qué leyes, digamos, qué leyes tienen ciertos asuntos de jurisdicción voluntaria. Allí dice así, arribita. El Código Procesal Civil y Mercantil. Ajá, Código Procesal Civil y Mercantil. El decreto 5477, Ley Reguladora de Tramitación Notarial en Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. Decreto Ley 12583, Ley de Rectificación de Área de Bien Inmueble Urbano. Entonces, eso es lo que nos indica acá, realmente. Muy bien, ¿alguien que me lea el 403 del Código Procesal Civil y Mercantil? Solicitud y audiencia. Las solicitudes relativas a jurisdicción voluntaria se formulan por escrito ante los jueces de primera instancia y cuando fuera necesaria la audiencia de alguna persona, se le notificará para que dentro del tercer día la evacúe. Los documentos que se presenten y las justificaciones que se ofrecieren serán recibidos sin necesidad de citación. Se huirá al Ministerio Público primero, cuando la solicitud promovida afecte a los intereses públicos. Segundo, cuando se refiere a personas incapaces o ausentes. Muy bien, gracias. Entonces, acá lo que nos indica es que no hay necesidad de que exista una citación y que se va a escuchar a la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Esto está conforme el decreto 25-97. Se los voy a dejar de tarea porque no se los pedí, pero igual pues lo pueden descargar ahí en Google, lo pueden bajar, ¿verdad? Para que lo tengamos presente. Y que cuando afecte a los intereses públicos se va a escuchar a la Procuraduría General de la Nación, y cuando se refiere a personas incapaces o ausentes, entonces sí es importante porque está relacionado con algunos trámites de jurisdicción voluntaria, donde ustedes vean que existen intereses de incapaces, ausentes y menores, siempre va a estar la Procuraduría General de la Nación. Esto es algo que es como muy lógico, ¿verdad? Entonces se los
se los dejo para que vean dentro de sus cuadritos de los esquemas que les di, en cuáles está, pues tiene intervención la Procuraduría General de la Nación. ¿Alguien que me lea el 404 del mismo cuerpo legal, por favor? Oposición. Si a la solicitud se opusiera alguno que tenga derecho para hacerlo, el asunto será declarado contencioso, para que las partes acudan a donde corresponde a deducir sus derechos. Si la solicitud se hiciere por quien no tenga derecho en el asunto, el juez la rechazará de oficio. Muy bien, muchas gracias. Si alguien no tiene interés, porque tendría que pedirlo, ¿verdad? Pero una vez exista litis, lo va a conocer un juez, eso es lo que nos indica. El 405, alguien que lo lea, pero que no sea la misma persona. Porque Yo, licenciada. ¿sí? Carácter de revisar. Dale, compañera. Ok. Carácter revocable de las providencias. El juez podrá variar o modificar las providencias que dictare sin sujetarse a los términos y formas establecidos para la jurisdicción contenciosa. Esto, aquí tengo una llamada, dice jurisdicción voluntaria. Muy bien, gracias. Entonces, el juez va a poder variar o modificar nuestras providencias, ¿verdad? Sin sujetarse los términos y formas establecidos en la jurisdicción voluntaria. El juez sí puede hacer eso, ¿verdad? Revocar las providencias. Muy bien, vamos a ver así rápido, aunque ya hemos mencionado mucho de los principios fundamentales, aunque no lo crean. Lo que sí les voy a pedir, por ejemplo, si yo les solicito, por ejemplo, supónganse que diga, es el principio fundamental en el cual todos los interesados deben dar su consentimiento, es como una adivinanza. Ustedes me tienen que colocar consentimiento unánime. Vienen y me colocan consentimiento nada más, está mala la respuesta. Consentimiento de todos, está mala la respuesta. Tiene que ser consentimiento unánime, ¿sí? Por favor. Entonces, todos tienen que estar de acuerdo, ¿verdad? Si alguna de las partes manifiesta oposición en cualquier momento del trámite y el notario debe abstenerse de seguir conociendo y remitir lo actuado al tribunal competente, ¿verdad? El derecho a percibir los honorarios pactados y los que indica el arancel. Por supuesto que en todas las etapas va a tener derecho el notario a percibir los honorarios pactados. Otro de los principios, por ejemplo, que ya lo vimos, aunque no, pues, no pareciera así como la lectura seguida, pero ya, pues, ya estamos ahí que ya lo vimos, es actuaciones y resoluciones. Tal vez alguien me lo lee, el artículo 2 del decreto 5477, por favor. Yolic. Sí, está bien. Todas las actuaciones se harán constar en acta notarial, salvo las resoluciones que serán de redacción discrecional, pero debiendo contener la dirección de la oficina del notario, la fecha, el lugar, la disposición que se dicte y la firma del notario. Los avisos o publicaciones deberán llevar a la dirección de la oficina del notario. Muchas gracias. Entonces, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que lo que les indicaba que lo que falta, pues... Licenciada, perdón, ¿en qué artículo leyó la compañera? 2 del decreto 5477, Ley Reguladora de Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. Gracias, Lee. Muy bien. Los avisos y publicaciones deberán llevar la dirección de la oficina del notario, ¿verdad? Es algo importante. La diferencia es que el requerido siempre es el notario y se recuerdan de tener ese tip. El solicitante o requirente hace una relación del asunto, presenta y ofrece la prueba pertinente y solicita la actuación del notario. Ahí vamos a solicitarles por el tiempo, pues de plano que ya no me da tiempo de seguir viendo, pero con la licenciada Marisol vieron parte de las actas notariales. Que leamos del artículo 60, 61 y 62 de nuestro Código de Notariado que nos regula acerca de las actas notariales. De todas maneras, creo que lo vamos a ver el otro lunes, porque el miércoles les voy a dejar como una especie de ejercicio y el licenciado Héctor va a estar con ustedes. La firma del notario de legalidad y autenticidad a la resolución, ¿verdad? La firma del notario es lo que está haciendo es legalizar y autenticando, ¿verdad? La resolución. Otro de los principios es la colaboración de las autoridades. Este es bien importante. A ver, ¿quién me lee el artículo 3 del decreto 5477?
Colaboración de las autoridades. Ajá. Los notarios por medio de oficio podrán requerir de las autoridades la colaboración que sea necesaria a fin de obtener los datos e informes que sean indispensables para la tramitación de los expedientes. Cuando no le fueren proporcionados después de requerirlos 3 veces, podrán acudir al juez de primera instancia de su jurisdicción para apremiar al requerido. Muy bien, muchas gracias. Acá lo que nos indica es que el notario va a poder solicitar a las autoridades que colaboren con él, ¿verdad? Pero acá la salida es que si después de 3 veces no se lo dan, que acuda ante el juez de primera instancia, o sea, que se va a ir a dormir el expediente. Así que yo no sé, ¿verdad? Realmente tal vez en ese tiempo no existía la saturación de expedientes que existe hoy en día. Y aquí la pregunta clave es, ¿qué son los apremios? ¿Castigo o multa, licenciada? Por ahí va. A ver, ¿quién me lee el 178 de la ley del organismo judicial? Mandamiento judicial, licenciada. ¿Cómo? Mandamiento judicial. Sí, pero leamos el 178 de la ley del organismo judicial. Apremios. Los apremios son apercibimiento, multa o conducción personal, que se aplicarán según la gravedad de la infracción, salvo cuando la ley disponga otra cosa. Muy bien, gracias. Los apremios van a ser las medidas coercitivas que utiliza el juez para hacer valer y que se cumplan sus resoluciones. Es como un jalón de orejas, ¿verdad? Hace el notario, ¿verdad? Pero un poquito más duras. Entonces, y más fuertes, ¿verdad? Entonces, con mayores consecuencias. Pero son las medidas que utiliza, ¿verdad? El juez para que se cumplan sus resoluciones. Y lo que nos indicaba el compañero, ¿verdad? Las clases de apremios que hay, ¿verdad? Entonces, sí es importante que lo tomemos en cuenta. El interesado, quien presenta todos los documentos pertinentes al inicio del procedimiento, ¿verdad? Es el interesado el que va a presentar los documentos. La administración resulta siendo auxiliar del notario, mientras que en otros casos el notario es auxiliar del juez, ¿verdad? Es algo que resalta este principio de colaboración de las autoridades. Y pues el artículo 178 de la ley del organismo judicial que leyó el compañero, ¿verdad? Los apremios son el apercibimiento, la multa o conducción personal que se aplicarán según la gravedad de la infracción, salvo cuando la ley disponga otra cosa. A ver, ¿quién me lee el 179, el que sigue? Aplicación. Las medidas coercitivas se impondrán por los tribunales para que sean obedecidas sus resoluciones a las personas que han rehusado cumplirlas en los plazos correspondientes, a excepción del apercibimiento que se impondrá desde la primera resolución que establezca el mandato del juez. Muy bien, ¿verdad? Entonces aquí pues está bastante claro, ¿verdad? La audiencia a la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Que va a ser obligatoria, que les decía, ¿verdad? En ciertos casos que ya los vimos. Este es audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Entonces, este es el principio artículo 4. A ver, ¿quién me lee el artículo 4 del 5477? Artículo 4. Audiencia al Ministerio Público. En los casos que esta ley disponga, será obligatoria la audiencia al Ministerio Público, el que deberá evacuarla en el término de 3 días, antes de dictar cualquier resolución, bajo pena de nulidad de lo actuado. El notario podrá recabar la opinión del Ministerio Público en los casos de duda o cuando lo estime necesario. Cuando la opinión del Ministerio Público fuere adversa, el notario, previa notificación a los interesados, deberá enviar el expediente al tribunal competente para su resolución. Muy bien, ¿Qué principio dijo, disculpe? Audiencia, bueno, es audiencia de la Procuraduría General de la Nación conforme el decreto 25-97, pero es el artículo 4 del decreto 5477. Entonces, lo que nos indicaba, pues, que existe la obligatoriedad de que la Procuraduría General de la Nación evacúe, ¿verdad? Está obligada a una audiencia, se le tiene que dar audiencia en que la debe de evacuar, ¿verdad?
antes de dictar cualquier resolución, bajo apercibimiento, bajo pena de nulidad de lo actuado. Eso significa que si no lo hacemos, va a ser nulo lo que hemos realizado. Entonces, no, sí o sí, tiene que tener audiencia la procuraduría, ¿verdad? Les voy a dejar que me lean el 203 y 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Para que pues me lean eso. Y también necesito que me investiguen cuáles son los dictámenes que son obligatorios o vinculantes y cuáles no. ¿Sí? Para la siguiente clase. Entonces, solo quiero terminar este tema. Ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite. A ver, ¿quién me lee el artículo 5? El que sigue. Dice, ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite. Sí. Esta ley es aplicable a todos los asuntos cuya tramitación notarial se permita en los siguientes artículos, sin perjuicio de que también puedan tramitarse ante notario los casos contemplados en el Código Procesal Civil y Mercantil. Los interesados tienen opción a acogerse al trámite notarial o al judicial, según lo estimen conveniente, y para la recepción de los medios de prueba deben de observarse los requisitos que preceptúan el Código Procesal Civil y Mercantil. En cualquier momento, la tramitación notarial puede convertirse en judicial o viceversa. En el primer caso, el notario debe enviar el expediente al tribunal que sea competente. En todo caso, puede requerir el pago de sus honorarios profesionales. Muy bien, gracias. Entonces, el artículo es bastante claro, ¿verdad? Podemos en cualquier momento de la tramitación notarial convertirse en judicial o viceversa, nos indica la ley. Pero para que sea de nuevo notarial, debe de existir armonía, ¿verdad? Debe de haber consentimiento unánime. En cambio, pues puede irse de manera judicial, que sí va a ser muchísimo más lento, ¿verdad? Otro de los principios es la inscripción en los registros. Para la inscripción en cualquier resolución notarial en los registros públicos de documentos y actos jurídicos, serán suficientes la certificación notarial de la resolución o fotocopia fotostática auténtica de la misma. Tal certificación o reproducción será enviada en duplicado por el notario con aviso a fin de que el original se devuelva debidamente razonado. Entonces, acá nos indica que debemos de inscribir en los registros, ¿verdad? Con duplicado, ¿verdad? Y ahí sí que otro de los principios también que a continuación es algo que se les olvida a muchos notarios, que es la remisión al Archivo General de Protocolos. El artículo 7 del decreto 5477 nos indica que una vez concluido cualquier expediente, el notario deberá enviarlo al Archivo General de Protocolos, institución que dispondrá la forma en que se archive. Ellos pues crearon un sistema nuevo, no es tan viejito, es como hace 3 años quizá, que antes no existía un sistema o era muy obsoleto, ¿verdad? Y pues hay varias formas de determinar los asuntos de jurisdicción voluntaria, pero hay algunos que, por ejemplo, no finalizan con que se envíe al Archivo General de Protocolos, como es el caso de la ausencia. La ausencia nos indica que se envía al archivo de tribunales. Eso sería algo que resaltar, ¿verdad?, en relación a esto. Y, por ejemplo, hay trámites notariales, hay judiciales y hay opcionales, ¿verdad? Por ejemplo, notariales, determinación de edad, rectificación de área, la declaratoria de ausencia tiene pues una parte, la judicial, el divorcio voluntario, la separación, que recuérdense que según Mario Aguirre Godoy, que les contaba que acaba de fallecer, pues él indicaba de que la separación y el divorcio, ¿verdad?, de que fuera notarial. Yo creo que también siempre he pensado que debería de ser así, ¿saben? Porque hay muchos divorcios y muchas separaciones, ¿verdad? Entonces, creo yo que sí sería un campo, si existe pues voluntad, ¿verdad? No veo el por qué no hacerlo por esta vía.
Y pues también judiciales están únicamente, que son judiciales, ¿verdad? Sería el divorcio, la separación, la declaración de incapacidad, la muerte presunta, el nombramiento de administrador de bienes menores incapaces y ausentes, la reposición de acciones de títulos de crédito, la adquisición de la donación o herencia de la empresa. O sea, hay varios, ¿verdad? Que nos competen, titulación supletoria y otros que son opcionales, que pueden ser notariales o judiciales, pues el proceso sucesorio, ¿verdad? La subasta voluntaria, la identificación de tercero. Ahí vamos a verlos poco a poco, no se me atormente. Por ejemplo, acá está pues una breve, les voy a dejar pues compartida esta presentación para finalizar y está aquí como una breve reseña de cómo aconteció la creación de esta ley, ¿verdad? Que fue en el año 1977, no se les puede olvidar porque por el número, ¿verdad? 5477, que se celebró en Guatemala la Unión Internacional del Notariado Latino, ¿verdad? En el cual le encomendaron al doctor Mario Aguirre Godoy la realización del proyecto, ¿verdad? Y pues que él lo presentó, ¿verdad? Y se aprobaron pues varios de estos artículos. Faltaron algunos aspectos, como por ejemplo la remisión al Archivo General de Protocolos de la remisión del expediente, y es que creo que eso sí es una deuda bien grande, porque muchos, créanme que no son muchos los expedientes que hay allá, entonces sí es importante, hubiera sido interesante, ¿verdad?, crear ese plazo. Y pues algunos impuestos que tendríamos que ver, igualmente pues las actas notariales llevan un timbre de 50 centavos, un timbre notarial, las resoluciones también, ¿verdad?, que llevan, si son de trámite, 2 quetzales, y si son pues finales van a ser de 10 quetzales. Solamente pues de todas maneras se los voy a compartir, jóvenes. Vamos a dejar la clase acá porque a las 7 tengo la otra clase. Me da gusto verlos por esta vía. El día miércoles pues vamos a tener a Lick Héctor, pero ahí los veré el día lunes. Gracias, feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche a todos. Gracias, licenciada. Buenas noches.